Profesor y compañero, tengan muy buena noche. Vamos a exponer sobre el impuesto de alcabala y mi grupo está conformado por Mireya Madeleine Coa Inca, Carmen Rosa Quispe Mamani, Johan Randy Bosa Guillén, Wilton Quispe Cusihuamán y mi persona Cintia Sofía Figueroa Gamarra, que vamos a dar a conocer la introducción del impuesto de alcabala, que es el mercado inmobiliario en crecimiento, la adquisición de terrenos para realizar las edificaciones de departamentos, transferencia de terrenos agrícolas, transferencia a la propiedad de dichos bienes y uno de los tributos que debe cumplir con cancelarse cada vez que se realice la transferencia de propiedad de los bienes inmuebles del impuesto de alcabala, el cual está a cargo del comprador o adquiriente del bien. Teniendo en cuenta que está basado normativamente el impuesto de alcabala por la Constitución Política del Perú, según el texto único ordenado de la tributación municipal, cuyo texto ha sido aprobado por el Decreto Supremo. Y según la definición del impuesto de alcabala, vendría a ser toda transferencia que sea agravada de propiedad de bienes inmuebles, ya sean urbanos o rústicos, y también que sean a título oneroso o gratuito, donde cualquier sea su forma o la modalidad, ¿no? Inclusive las ventas con reserva de dominio, que es de acuerdo a lo que establece el reglamento de realización inmediata del impuesto de alcabala, y teniendo en cuenta también la transferencia. Al momento de referirse a la transferencia de propiedades de bienes inmuebles o rústicos, se da a conocer de cualquier operación que implique el cambio de titularidad de derecho o de propiedad del bien inmueble, y teniendo en cuenta también que al momento de hacer la transferencia puede ser precisa o puede ser una transferencia nula. Las transferencias precisas son contrato de venta garantizado, puede ser donación, permuta, donación de pago, adjudicación por disolución de sociedad y aporte social. Y lo que es las transferencias nulas son las declaradas en sede judicial. Y también para dar una diferencia del inmueble urbano y el inmueble rústico dentro del impuesto de alcabala, se puede decir que el inmueble urbano es las edificaciones, ya puede ser el terreno de un centro poblado destinado para viviendas, también el comercio, la industria o cualquier otro fin, ¿no?, urbano, y también los terrenos sin edificar. Todos ellos son considerados como un inmueble urbano, y lo que son inmuebles rústicos son considerados las tierras aptas para el cultivo y también la producción forestal. Después, nos hacemos la pregunta de quiénes están obligados al pago del impuesto de alcabala. Los que están obligados al pago del impuesto de alcabala son los compradores,
o el adquiriente del inmueble. ¿Y cuánto se paga? El pago es de acuerdo a la revisión del artículo número 25 de la Ley de Tributación Municipal, que se aplicará una tasa del impuesto de alcabala que es el 3%. ¿Y hasta cuándo hay plazo para efectuar el pago? El pago del impuesto debe realizar hasta el último día hábil del mes siguiente de efectuada la transferencia. Caso contrario, se aplicarán los intereses moratorios correspondientes. Como pueden observar en el ejemplo, que se realiza una adquisición de un bien el 16 de junio de 2014 y el comprador de ese bien tiene un plazo para poder cumplir, ¿no?, el determinado pago del impuesto de alcabala hasta el último día, que vendría a ser el 31 de julio de 2014. Y en caso de que no cumpla con el pago del impuesto de alcabala con la fecha que se ha indicado, se debe realizar con la fecha posterior, solo que será afectado, digamos, con el pago de los intereses moratorios que le corresponden, ¿no? Y a eso se refiere hasta cuánto hay plazo para efectuar el pago. Ahí pueden ver la diferencia cuando tú pagas puntualmente y cuando pagas fuera de plazo que te han indicado. ¿Qué requerimientos debe cumplir para realizar la liquidación del impuesto de alcabala? Tenemos 3 requerimientos que se debe cumplir para realizar la liquidación. Uno es exhibir el documento de identidad de la persona que realiza el trámite. El segundo, presentar copia simple del documento en que consta la transferencia de propiedad. Y el tercero, presentar copia simple del autovalúo del año en que se produjo la transferencia. Esos 3 pasos sería el requisito que debe realizarse al momento de la liquidación del impuesto de alcabala. Y también en el impuesto de alcabala, en caso de que sea, digamos, la primera venta que se realiza por el constructor, la primera venta del inmueble que realiza la empresa constructora no se encuentra afecto al impuesto, salvo en la parte que le corresponde el valor del terreno, presentar los siguientes requisitos. Se presentan tres requisitos. Una de ellas es presentar la ficha RUC donde señale que la actividad económica es construcción de edificios completos o construcción de inmuebles. El segundo requisito es de que la persona no realice actividad empresarial de construcción que acredita por lo menos 2 ventas en el último 12 meses. Y el tercer requisito, cuando se trata de bienes futuros, presentar la copia simple del certificado de conformidad de obra o documento que acredite la existencia del bien. ¿Cómo se liquida el impuesto de alcabala? El impuesto de alcabala se liquida y paga al contado sin importar la forma de pago del precio de la venta del bien adquirido, dónde y cómo realiza la liquidación y pago del impuesto. En cualquier agencia del SAT y los pagos en los bancos autorizados
si están formando la transferencia de propiedad en cualquiera de los notarios afiliados al sistema del SAT, pueden pagar el impuesto. ¿Qué transferencias están exoneradas? En este caso solamente hemos colocado 5 transferencias exoneradas. Una de ellas es el anticipo de legitimidad, que se basa que se está basando cuando la persona, digamos, natural que tenga algún heredero forzoso pueda realizar mientras viva un reparto de los bienes en los que tenga, digamos, la calidad de propietario, haciendo uso para ello del llamado anticipo de legitimidad, el cual también se le conoce en la doctrina como campo de herencia. Y otro también es transferencia a causa de muerte. En ese caso sería cuando se refiere a la transferencia de bienes inmuebles que se produce por la muerte, ya sea de un familiar que tiene herederos forzosos o de la transferencia de la propiedad de algún legado. Después tenemos la resolución de contrato de transferencia que se produzca antes de la cancelación del precio. También la alicuotas entre herederos. También las transferencias realizadas a favor de las entidades religiosas. Y dentro de lo que es las transferencias que están exoneradas, también están las producidas por la división y participación de la masa hereditaria, de ganancias o de condominios originarios. Y otras transferencias que están siendo exoneradas, pero la más importante son esas 5, ¿no? Después tenemos cuál es el procedimiento de pago de la alcabala. Una vez firmado la minuta de compraventa, los notarios le pedirán el pago de alcabala. Para firmar la escritura. La parte comprada debe ir a la licitada para luego regresar a la notaría en la fecha pactada para la firma de la escritura. Algunas notarías cuentan con sistemas conectados con el SAT que permite realizar los pagos ahí mismo o con más facilidad. ¿Qué necesito mostrar para pagar la alcabala? Se debe mostrar primeramente el DNI de la persona que realice el pago. También una copia simple de la minuta de la compra-venta del inmueble. Una copia simple también del autovalúo del año en que se produce la transferencia. Cálculo de alcabala. Aquí
tenemos un ejemplo donde muestra cómo se calcula el impuesto de alcabala. Si un comprador adquiere un inmueble por el valor de 100.000 soles, siempre debe convertir a la moneda nacional. Se le considera descontar el 10 UITs, que como sabemos el UITs en este año vendría a ser 4.300, que es en el 2020 serían 43.000 soles, y a ello aplicar el 3%. Para poder calcular el impuesto de alcabala, los 100.000 soles, que vendría a ser el valor del inmueble, menos el 10, descontar 10 UITs, que vendría a ser menos 43.000 por el 0.03%, y mi impuesto de alcabala vendría a ser 1.710 soles que se tendría que pagar. Y también dentro de lo que es el cálculo del impuesto de alcabala, para aclarar, ¿no?, lo que es también las transferencias de propiedad, también se tiene que tener en cuenta que el mecanismo por el cual se realiza, digamos, las transferencias de los derechos de la propiedad que se tiene respecto a los bienes inmuebles, ya sea materiales de las operaciones, como ya les había indicado, tiene que tener su compra-venta, también su permuta, la transacción, la prescripción de la adquisitiva de la propiedad, y aparte de la sociedad y aporte de la sociedad. Y dentro de lo que es el impuesto de alcabala, también nos da a conocer el tiempo en que se está calculando, ¿no? El tiempo o el plazo en que se efectúa el pago del impuesto de alcabala. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Y vamos a responder algunas preguntas que nos van a realizar. Hablando del impuesto alcabala, ¿existe alguna deducción al impuesto? Referente a la pregunta de la compañera, si existe alguna deducción al impuesto, se puede decir que sí, porque se aplica sobre, como estábamos viendo en el cálculo de alcabala, se tiene que aplicar el 10 UIT, ¿no?, que estén vigentes al momento de la transferencia del valor del inmueble ajustado, donde la UIT es el valor de la referencia que se puede utilizar en las normas tributarias para poder determinar la base imponible de los tributos. Y también se puede, al momento de la deducción al impuesto, el valor de la UIT es determinado por el Ministerio de Economía. Y mediante ese decreto supremo no se puede aplicar sobre las 10 primeras UITs. Y la siguiente pregunta. La primera pregunta sería: ¿qué
¿Qué sucede si el pago por impuesto de alcabala se efectúa en una municipalidad distrital? A la pregunta de mi compañera de qué sucede si el pago por impuesto de alcabala se efectúa en una municipalidad distrital, se puede decir que entre la municipalidad distrital se constituye, digamos, un pago, si se realiza en la municipalidad distrital, sería un pago indebido, ya que no existe, digamos, la deuda ante una municipalidad, ¿no? Ni una, ¿cómo se dice? O ni una que permita, digamos, inscribir o elevar a escritura pública el predio material de la transferencia, por lo que esta entidad está facultada a iniciar, digamos, las acciones de cobranza para el pago del tributo. La siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la obligación de los notarios y los registradores públicos? Ya. A la pregunta del compañero, las obligaciones, ¿no?, de los notarios y los registradores públicos, en aquí se tiene que tener en cuenta que los notarios o los registradores públicos deben exigir el pago del tributo antes de protocolizar la transferencia, ¿no? También el notario debe exigir, digamos, al contribuyente la transferencia que se encuentra al día en el impuesto, y también el arbitrario municipal debe corresponder al ejercicio fiscal en que está realizando la transferencia. La siguiente pregunta. ¿A qué te refieres a las ventas con reserva de dominio? Las ventas con reserva de dominio nos referimos a que la compra con reserva, digamos, de la propiedad en la que se pacta que el vendedor, ¿no?, al momento de hacer la reserva de una determinada propiedad o de un bien, tiene que haber pagado todo el precio, una parte determinada en el que el bien haya sido entregado al comprador. La siguiente pregunta. ¿Qué municipalidad es la encargada de recaudar el impuesto de alcabala? En realidad, la municipalidad, casi todas las municipalidades están encargadas de recaudar el impuesto, ¿no? En este caso, el impuesto de alcabala, cuando la transferencia, digamos, del predio que se haya realizado con una anterioridad a fecha, la municipalidad tiene el derecho, o como se dice, no es la encargada de poder recaudar esos pagos del impuesto de la alcabala. La siguiente pregunta, por favor. Mi pregunta sería, ¿quién es el administrador del impuesto de alcabala? El administrador del impuesto de alcabala vendría a ser lo que es la municipalidad de cada distrital, ¿no? Donde está ubicado lo que es el inmueble que ha sido transferido.